Ok, amados hermanos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos para continuar con nuestra serie de estudios sobre el libro de los libros del Pentateuco. Así que espero que hayan podido tener una buena semana leyendo el Pentateuco y también el libro de texto que corresponde, que es el libro de Pablo Hoff. Eh, Vamos a estar viendo hoy el libro de los números, ¿ok? El libro de los números. Así que brevemente voy a compartir mi pantalla y estaré iniciando en palabras de oración para que Dios bendiga este estudio. ¿Ok, hermanos? Muy bien, hermanos. Ahí ustedes estarán viendo mi pantalla. Espero que se me escuche bien. Y vamos a empezar orando. ¿Ok? Padre Celestial, gracias te damos por esta noche que nos permites, Padre, poder abrir tu palabra, seguir aprendiendo acerca de tu obrar en el pasado y a la vez también recordar que tú eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Y entendemos, Señor, que tu mismo carácter que mostraste en el pasado con tu pueblo Israel es el mismo carácter y que tienes ahora para con nosotros que somos tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder valorar eso, valorar la revelación que nos has dado por medio de tu palabra. Y guíanos, Señor, esta noche a poder aprender un poco más acerca del flujo y la conexión que hay en estos libros. Te lo pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que verán la clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahí vamos a poder ver en la pantalla el libro de números y vamos a estar viendo acerca de este libro. Que como ya siempre he estado diciendo, que el libro del Éxodo es el libro que conecta todos los demás libros, conecta el Génesis con los demás libros como Levítico, Números y Deuteronomio. Así que hoy vamos a estar viendo números y si tú has tenido la oportunidad de leer el libro de números, te vas a dar con la sorpresa de que estamos contando, ¿no es cierto? Hay muchos números, por eso es que se llama el libro números. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos contando? ¿No? ¿Por qué estamos contando? Bueno, primero, ¿qué es lo que se está contando? Ahí podemos ver que se están contando soldados y veíamos que es a partir de los 20 años en adelante que se podía contar a los soldados. Esto quiere decir que la primera generación que sale de Egipto, a partir de los que tienen de 20 años en adelante, se podían contar por las tribus a cuántos soldados, con cuántos soldados se contaban. Y la pregunta es, ¿por qué estamos contando soldados? Bueno, la respuesta es muy clara, muy básica, es para poder reclamar la herencia que Dios ha ofrecido al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la herencia? Otra vez, esto nos lleva, y por eso es que debemos estar conectados siempre, esto nos lleva al Génesis, a las promesas que Dios hizo a Abraham. Y si ustedes recordarán un énfasis que hicimos cuando estábamos hablando del libro de Génesis, sobre todo el pacto que Dios hace con Abraham es, Dios le promete dos cosas principalmente, ¿no es cierto? Veíamos que había muchos elementos, muchos factores, que eran como 7, ¿no es cierto? Pero que al final se resumían en dos. Uno era descendencia. Recordemos que Dios promete a Abraham una descendencia tan grande que él no iba a poder contar. Y segundo era la tierra
que iban a poseer, donde el pueblo de Israel iba a morar y donde iban a poder ser el pueblo de Dios y tener comunión con Dios. Entonces aquí estamos contando soldados para ir y reclamar la tierra. Y casi ese es el tema en el cual ya después del libro de Deuteronomio, vamos a ver que ese va a ser el tema que mueve todo el libro de Josué, ¿no es cierto? Este general valiente, osado, como Josué, un hombre de fe, él va a ser el encargado, por así decirlo, de liderar al pueblo de Dios, siendo el que toma la posta de Moisés y va a luchar con el pueblo de Israel para introducirlos ya a reclamar la herencia, el reposo, ¿no? Este concepto también que es muy importante, que si Dios permite, cuando estemos nosotros ya en las últimas dos clases, vamos a estar viendo, o mejor dicho, en la última clase vamos a estar viendo aquellas conexiones teológicas del Pentateuco que vamos a ver nosotros cumplidas, aquellas expectativas del Antiguo Testamento, del Pentateuco propiamente, vamos a verlo cumplido en el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías. Y otra vez, aquí el libro de Hebreos tiene mucha importancia también. Entonces, el tema de Josué va a ser básicamente este tema que vamos a ver iniciado aquí en el libro de los números, ¿ok? Para reclamar la herencia. Así que vamos a empezar con este libro y brevemente vamos a entender los inicios otra vez. Esto no está de más decirlo. La historia no tenemos que desconectarla de lo que venimos viendo anteriormente en la historia de Levítico. Entonces, la historia de Números continúa en el libro, perdón, la historia de Números es la continuación de la historia que veníamos viendo en Levítico, lo que se inició también en el Éxodo, Dios sacando al pueblo de Israel, llevándolos hacia la tierra prometida y llevándolos por el desierto. Y hoy básicamente vamos a ver principalmente sobre eso. Entonces, ahí están las fechas, aún estamos en el año de 1446, es el año donde sale el pueblo de Israel, recordemos, de Egipto. Ahí están, ese es un cuadro que ustedes probablemente ya lo deben tener bien marcado. Cuando el pueblo de Israel, bueno, los que salen ahí en el libro de Génesis que entran a Egipto, entran en el 1876 y el éxodo se produce en el 1446. Entonces, esa es la fecha importante para el Pentateuco. Ahora vamos a ver las divisiones de los números, ¿ok? Las divisiones de este libro. Y al igual que el libro de Levítico, tiene dos grandes divisiones, que son desde el capítulo 1 al capítulo 25, tenemos la primera división, y del capítulo 26 al capítulo 36 tenemos la segunda división del libro de Números. Ok, entonces, la primera parte tenemos la primera generación, ¿ok? Y en la segunda parte tenemos la segunda generación. Así de sencilla es la estructura del libro de los números. ¿Por qué? Recordemos que hay una primera generación que sale del pueblo de Israel, que sale de Egipto. Esta es la primera generación, los que van a presenciar básicamente todas las señales, las maravillas que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de Egipto con brazo poderoso, con las 10 plagas, con la manifestación del poder, todo lo que hemos visto de Dios, enfrentándose ante los dioses falsos de Egipto y elevando y levantando a Faraón para precisamente exaltar su poder. Toda esta primera generación de israelitas, aquellos que se rebelaron ahí en el Éxodo 32, levantando este becerro de oro, todos ellos son la primera generación. Entonces, ¿qué pasa? Este gran número de israelitas, que aproximadamente fueron 4 millones de israelitas, de 4 a 6 millones, está el cálculo más o menos,
los hijos de estas generaciones van a conformar lo que nosotros vamos a conocer como la segunda generación de los hijos de Israel que salen de Egipto. Entonces, vamos a ver al final por qué es importante estar contando, por qué es importante hacer estos números, por qué hacer esta distinción entre la primera generación y la segunda generación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver estas divisiones. Podemos ver la organización primero, la organización por eso que se está contando. Se está contando a los soldados del capítulo 1 al capítulo 4. Vemos cómo el pueblo se está organizando. Luego viene una parte muy importante para el pueblo de Israel, que es la santificación, ¿no? Ahí se repite todo, los rituales, las ceremonias de santificación para el pueblo. Y a partir ahí del capítulo 10 al 12 podemos ver que la primera falla en el camino, los pecados que cometen. Vamos a ver que es fallo tras fallo tras fallo en la primera generación, del capítulo 10 al capítulo 12, fallo en el camino. Luego, fallo en Cades Barnea. Ok, ahí también lo encontramos, capítulo 13 al 14, otra falla ahí. Del 15 al 19, falla en el desierto. Ok, luego encontramos falla rumbo a Moab. Y todo esto podemos verlo de los pecados de la primera generación. Ok, ahí podemos ver dónde se encontraban en el capítulo 4, del 1 al 10, se encontraban en Sinaí, donde ellos habían entrado en pacto. Recordemos, todo esto sigue, no se han movido geográficamente todavía. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la ley, estaban construyendo el tabernáculo. ¿Recuerdan? Todos estos sucesos pasaron geográficamente en este entorno, ¿no? En el Sinaí. Entonces, a partir del capítulo 10, en realidad el pueblo ya empieza a moverse, empieza a caminar, empieza a avanzar. Y todo esto lo hacen entre Canaán y el desierto. Este es el lugar donde vamos a ver su desenvolvimiento, su avance, Entonces, estos son los dos lugares donde esta primera generación, y cuando digo primera generación, no digo que los de la segunda generación no estaban, sí estaban ahí. Sin embargo, se hace énfasis porque ellos son los adultos, las personas grandes, los mayores. Por eso es que se está contando a los soldados a partir de los 40, perdón, a partir de los 20 años en adelante. Ok, entonces ahí tenemos esta sesión, esta sucesión resumido de las divisiones de la primera generación. Luego, en la segunda generación, vamos a tener una reorganización. Vamos a ver que la primera generación, por su propia incredulidad, por su propia rebeldía, Dios va a enojarse con aquella generación. Dios va a enojarse y va a jurar, dice en su corazón, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque ellos van a contender contra Dios y esta generación incrédula no va a poder hacer de las promesas del pueblo, las promesas que Dios había hecho, porque estaban quebrantando el pacto. Entonces la segunda generación tiene que reorganizarse y podemos ver aquí un paralelismo, porque en el capítulo 28 al 30 otra vez vemos al pueblo santificándose, ¿no es cierto? Y aquí es ya donde entramos a la parte quizás más emocionante, cuando empiezan ya a tener éxito, ¿no? Aquí empieza la conquista, ¿no? Y la división de la tierra, ¿no? Y esta parte tiene mucho de lo que vamos a ver también en el libro, bueno, no lo vamos a estudiar en este curso, pero en tu Biblia tú puedes ver en el libro de Josué que gran parte de la conquista y la repartición de la tierra ni siquiera vino por mano de Moisés ni Aarón, sino que va a venir por medio de Josué, porque él es el que toma la posta ahí para seguir adelante, ¿no es cierto? Ok. La segunda generación, todo esto ya lo vive en el desierto y vamos a poder ver aquí brevemente
Vamos a hacer un cálculo para que veamos cuánto tiempo ellos pasan. Ahí la parte en negro, ustedes pueden ver que entre Canaán y Sinaí es poco el tiempo, ¿no es cierto?, que pasan comparado a lo que van a pasar deambulando en el desierto, que son 38 años, más 30 meses, más 10 días, que es el cálculo que aparece ahí, y más 5 meses aproximadamente. Eso da un poco más de 39 años, que se redondea a 40 años. Por eso es que se dice que el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Y como vamos a ver ya la próxima clase, lo que Moisés va a hacer en Deuteronomio es explicar por qué el pueblo tuvo que pasar por estos 40 años de deambular en el desierto, ¿no es cierto? Ahí va a dar la explicación teológica de por qué Dios tiene que hacer pasar a su pueblo por esta situación. Okay. Entonces, ahí podemos ver, esta es en la macroescala de las dos divisiones que encontramos. A ver, sí, lo que encontramos aquí del libro de Números. Dos generaciones, primera generación del 1 al 25, del capítulo 26 al 36, la segunda generación. Podemos ver los lugares donde se lleva a cabo este tipo de acontecimientos. Los escenarios son el Sinaí, Canaán y el desierto. Entre estos lugares es donde ellos están moviendo. Que vamos a entrar un poquito más a observar lo que es la primera generación. Que en la primera generación, aquí vemos la organización del pueblo, vemos el censo que se hace, ¿no? Ahí se dan la regla de cómo acampar, se ven todo el orden, por eso se llama organización del pueblo, porque tenían que organizarse de acuerdo a las tribus y Dios las empieza a organizar incluso en las posiciones alrededor del tabernáculo, ¿no? Cómo se iban a posicionar cada tribu. También la organización de los sacerdotes, el servicio y las divisiones del servicio, viene muy, muy detallado. Y yo sé que a veces en la lectura esto puede ser un poco tedioso, pero es necesario para poder comprender la organización que Dios le está dando a su pueblo. Y tres partes ¿no? De el tema de tener en alta estima la forma en cómo te acercabas a Dios, respetando los sacrificios y todo lo que habíamos visto en el libro de Levítico, ¿no? Acerca de los tipos de ofrendas que uno ofrece a Dios. Y luego vemos aquí el tema de la santificación, ¿ok? Ahí está, ¿no? Por separación, lo inmundo, acerca del adulterio, esto está en el capítulo 5, también acerca de las leyes sobre los votos de los nazareos, ¿no? Eso también es algo que el libro de Números nos lo va a mostrar. Ahí está también por la adoración y por la dirección divina. Podemos ver ahí que en Números 19:17 dice: cuando se alza la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y es básicamente esta nación que iba a empezar a vivir por la dirección divina, donde Dios decía, aquí avanzamos, pues avanzábamos. Y de donde se detenía la nube, uno entendía, Dios quiere que nos quedemos aquí por un tiempo. Entonces, y todo esto era una señal, una muestra de la mano de Dios, que en parte cumpliéndose las promesas de que él iba a salir delante del pueblo, él iba a guiar al pueblo. Entonces ellos tenían que ser muy atentos a estas señales que Dios estaba mandándoles. Aquí tengo básicamente un pequeño mapa para que vean más o menos el recorrido que ellos hacen. Acá en toda la parte, lo que es la parte verde,
Si ustedes pueden ver, quizás no pueden ver mi cursor ahí en la pantalla, pero la parte verde, ese verde fosforescente, tenemos el reino de Judá, toda esta zona. Esta zona es Canaán, ¿no es cierto? Toda esta zona es Canaán. Y es muy importante aquí el río Jericó, porque ahorita la primera generación se mueve por toda esta parte del reino de Edom, porque si ellos se han quedado en la parte de abajo, donde dice Petra, un poco más para abajo, ahí está el monte Sinaí, ¿no es cierto? Entonces están caminando, están buscando, pero Dios los va a llevar por un camino por el cual ellos no van a entrar, porque como vamos a ver más adelante, ellos van a entrar por el reino de Moab, por esta zona de Jericó, ¿no? De Moab, hay el reino Moab más arriba y otra parte verde, un verde más oscuro, donde dice Jericó, y van a estar al otro lado del Jericó. Sin embargo, toda esta zona del reino de Edom, ellos van a estar deambulando entre subiendo a Canaán, que en ese tiempo acá en la imagen ustedes ven que dicen reino de Judá, reino de Israel, pero eso es posterior todavía, este mapa. Entonces, toda esa zona es Canaán y reino de Edom es donde la primera generación va a estar deambulando por esos 40 años en el desierto. Ok, continuamos. A esta falla en el camino, la salida de Sinaí, capítulo 11, falla del pueblo. También encontramos ahí, recuerden, la falla de Moisés. La falla de Moisés cuando Moisés no santifica a Dios, sin embargo, Dios ya provee también para Moisés su, su perdón, ¿no es cierto? Su rescate. Ahí tenemos, Dios provee para el pueblo. Entonces, aquí hay la manera en cómo se ha escrito, podemos ver que está estructurado de esta manera para que nosotros veamos. Eh, Falla el pueblo, falla Moisés, Dios provee para Moisés, Dios también provee para el pueblo. Podemos ver ahí un pequeño quiasmo, ¿no? Es lo que encontramos en el texto. Luego, otra vez, más fallas, la murmuración de María, de Aarón, otra falla ahí. Ok, todo esto pasa en el camino y en cierta manera podemos entender que la primera generación a pesar de haber salido, ¿no? de Egipto, podemos ver que en el camino no van a pecar de incredulidad. Para algunos hay realmente provisión de rescate, para otros, como vamos a ver, su incredulidad va a ser tanta que no van a poder pasar, como vamos a ver más adelante. Falla en Cádiz, ahí está la investigación de la tierra, recuerdan, Israel se revela, Moisés intercede y esta, ¿cómo se llama? Este patrón va a estar repitiéndose en todos estos años, ¿no es cierto? Israel se revela, Moisés intercede por el pueblo, Dios juzga a Israel, porque vamos a ver que realmente siempre Dios no tolera el pecado, Dios tiene que tratar con el pecado, pero Israel se revela ante el juicio de Dios. Por eso es que encontramos que dice, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo, la ira de Dios se levanta con aquellos incrédulos y dice, por lo tanto, yo juré, no entrarán en mi reposo. ¿Ok? Otra vez, fallas en el desierto, repaso de las ofrendas. Aquí tenemos la famosa rebelión de Coré y todo su clan, la rebelión del pueblo, el papel de los sacerdotes. Y aquí tenemos ya rumbo a Moab, donde vamos a encontrar la primera baja, por así decirlo. Muere María, la muerte de María, la hermana de Moisés, falla de Moisés y Aarón. Edom no lo deja pasar, aquí está. Y precisamente por ahí, en ese capítulo, en el mismo capítulo 20, encontramos la muerte de Aarón. Ok, aquí después de la muerte de Aarón vamos a encontrar la primera victoria del pueblo de Israel sobre los cananitas, ahí en el capítulo 21. Viaje a Moab,
victoria sobre Amón, victoria sobre Basán, y luego de 3 victorias, por así decirlo, consecutivas, vamos a encontrar uno de los capítulos quizás más importantes y también más trágicos en todo el libro de Deuteronomio, que es en el capítulo, desde el capítulo 22 al capítulo 25, encontramos cuando el pueblo peca con los moabitas, ¿no es cierto? Y aquí encontramos esta clásica en relatos sobre Balaam, ¿ok? Ahí tenemos número 24 del 17 al 19 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cedro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Ok. Conocemos aquí que en este relato de Balán y recuerdan también de Barak, eh, encontramos que este profeta, este profeta pagano, que es contratado por el rey de Moab, es contratado para maldecir al pueblo de Israel, se da cuenta que no puede maldecirlo y cómo de manera soberana y de manera muy poderosa, Dios va a usar a este falso profeta para dar 8 oráculos sobre bendición para el pueblo de Israel. Y él había sido contratado para maldecir, pero Dios no va a permitir que este profeta o falso profeta maldiga a Israel, sino todo lo contrario, lo va a usar para poder escribir oráculos y poder demostrar incluso aún ahí el poder majestuoso de Dios, también la misericordia de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, cuando este falso profeta le dice al rey de Moab, hay una forma de hacer que Dios, el Dios de Israel, pueda castigar y pueda emitir juicio sobre su pueblo Israel. ¿Y de qué manera es? Es haciendo que ellos sean impuros, es decir, que ellos puedan pecar contra su Dios. Y la manera en cómo lo hace es dándole el consejo y diciéndole, dejad que sus mujeres, las moabitas, seduzcan a los hombres de Israel, y de esa manera fue que hizo el pueblo de Balaam pecar al pueblo de Israel. Así que aquí tenemos otra vez aquí tenemos el mapa, una vez más. Si pueden, igual ustedes van a tener este material, no se preocupen. Y así es como termina esta sección de las divisiones. Ok, vamos a ver ahora la segunda generación. Vemos la reorganización, otra vez un paralelismo muy notado, el censo, otra vez hacen un censo, dividir la tierra. Hay un líder nuevo de esta generación, como vamos a ver ahí cómo toma este protagonismo, tanto Josué y Caleb. Luego vemos los calendarios que son fijados, que son recordados, ¿no? Acerca de los sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales. Ahora uno dirá, pero ¿por qué repetir esto, no? Si ya lo hemos visto en Levítico. Sin embargo, el pueblo de Israel, como les dije, la primera generación va a ser la que va a morir, la que va a perecer en el desierto. Así que la segunda generación necesita recordar todos estos sacrificios y todas las leyes establecidas para acercarse a Dios, porque recordemos que las preguntas que responde el libro de Levítico es precisamente cómo se vive delante de un Dios santo, cómo me acerco yo a un Dios santo. Aquí al final tenemos los votos, así como los votos nazareos, los votos que el pueblo de Israel de manera voluntaria podía hacerle a Dios para consagrarse más a Dios. Okay.
Aquí está la conquista y la división, que va a ser básicamente el bosquejo de lo que el libro de Moisés también, perdón, el libro de Josué nos va a enseñar. Victoria sobre Madián, la división de Cisjordania, el resumen del viaje, capítulo 33 y 34, cómo dividir la tierra. Recordemos que todas estas cosas vienen por voluntad y por revelación de Dios. No era que Josué ni Moisés de manera, por así decirlo, parcial hacían las divisiones, no, sino que todo esto era guiado y mandado por Jehová Dios. Ahí también están las ciudades de refugio, que de alguna manera va a ser un tema importante para el pueblo de Israel acerca de las ciudades de refugio, que tiene que ver como una gracia, una misericordia de Dios al establecer estas ciudades de refugio, porque él sabía que dentro de las leyes que él había establecido para su pueblo, eh, habían leyes que podrían ser muy, muy tajantes, ¿no? Incluso por el mal corazón de los israelitas se pudiera haber usado de manera extrema y de manera muy, muy, muy mala, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, básicamente son aquellas ciudades donde si alguien por error, por accidente, cometía asesinato, ¿no? Cometía homicidio, o si hay gente vengadora, vengativa de algún robo o algo que te hacían, y tú eras inocente y te acusan simplemente por querer vengarse de manera o por odio a ti, Dios estableció estas ciudades de refugio para que estas personas vayan a ese lugar y puedan estar a salvo hasta que ya sea que las personas que buscan vengarse o bien pierdan ese sentir o bien estas personas que buscaban vengarse mueran por completo y así las personas puedan regresar de nuevo al campamento, ¿no? A estar con todos los israelitas. Ahora, el tema de números es tan sencillo como esta frase, dos generaciones. Están preparando una nueva generación. Es la segunda generación. Ese es el enfoque. Dos generaciones. Y aquí podemos ver que números de alguna manera está conectado con algo que ya habíamos visto desde el Génesis. Recordamos que en el Génesis viene la fundación de la historia o los fundamentos de la historia de la redención y veíamos que hay dos líneas que se abren desde el capítulo 3, capítulo 4, podemos ver del Génesis, podemos ver dos líneas que se van abriendo y distinguiendo a medida que va avanzando los años y una línea representa o es guiada por eh, el descendiente de la mujer y el otro es el descendiente de la serpiente. Entonces tenemos dos líneas que el libro de Génesis nos muestra y que hasta el capítulo 11 podemos ver esas líneas que van a la par tanto los que son los descendientes de la mujer, que ahí en Génesis 3:15 que se da esa promesa, y también por el otro lado los descendientes de la serpiente, que vienen a representar a aquellos incrédulos de corazón malvado, de corazón perverso, que se entregan simplemente a su maldad. Pero a partir del capítulo 12 veíamos que esas dos líneas se empiezan ya a notar de manera más clara, eh, mostrándose básicamente en los términos el hijo de la promesa y el hijo que no era de la promesa. En el caso de Abraham, entendemos que Ismael no es el hijo de la promesa e Isaac es el hijo de la promesa, que va a representar luego a los que son creyentes, ¿no es cierto? Por eso es que vemos dos líneas. Y de alguna manera el libro de Números presenta también dos generaciones, una generación incrédula que muere en el desierto y una generación que va a entrar a poseer la tierra conforme a la promesa que Dios ha dado. El Éxodo, salvados para servir, eso también ya lo hemos hablado, lo hemos visto. Levítico, cómo servir a un Dios santo, ahí está la conexión
y llegamos a Números. ¿Por qué 2 generaciones? Aquí es la respuesta más clara. ¿Por qué 2 generaciones? Porque la primera generación no sirvió al Dios verdadero, ¿ok? Entonces, no sirvió, sino que se entregó. Acá podemos leer brevemente en Josué 24, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aquí vemos cómo se introduce la segunda generación. Okay. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. Bueno, hermanos, hasta ahí tenemos el libro, el tema de los números. Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Espero la próxima semana poder seguir hablando acerca del libro de Deuteronomio y poder ya estar finalizando en cuanto a una vista panorámica de estos libros para luego poder hacer aquellas conexiones teológicas que nos van a llevar incluso desde la perspectiva ya del Nuevo Testamento, mirar cómo se conectan estos libros y hacia qué también, cómo una interpretación más cristocéntrica nos puede ayudar a entender eh, los temas que el Pentateuco nos presenta. Ok, hermanos, así que vamos a dejarlo ahí. Veo que está Baruch Castillo, así que espero que les sirva este material. Pronto lo van a tener tanto el material como el video ya en la plataforma y nos estaremos viendo, si Dios permite, la semana que viene. Ok, hermanos.